A finales del siglo XIX, Mario Sebastián encontró a María Luz en las circunstancias más inesperadas, en su hacienda El Silencio, en el corazón del México rural. Durante 20 años el vínculo entre ellos, o más bien la ausencia de él, había sido definido por el luto, el orgullo herido, y los secretos de una tierra que no olvida. Él, un viudo endurecido por una traición que creía conocer. Ella, una sombra del pasado que regresaba consumida por una verdad inconfesable. Su historia, que todos daban por terminada, estaba a punto de reescribirse bajo el estruendo de una tormenta que parecía querer lavar el pasado. Hasta que una confesión desesperada, susurrada entre relámpagos, lo cambió todo. ¿Cómo es posible que la verdad que podía sanar 2 décadas de dolor, estuviera guardada en el corazón de la misma mujer que fue culpada de causarlo? Antes de revelarte cómo el primer cruce de miradas en esa noche de lluvia desató una cadena de recuerdos y sospechas, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte el momento en que las piezas de este pasado doloroso comiencen a encajar, demostrando que a veces el mayor acto de amor puede parecer la más cruel de las traiciones. La verdad sobre la hacienda El Silencio es mucho más profunda de lo que sus muros aparentan, y el viaje de Mario Sebastián apenas comienza. Te aseguro que el desenlace de este relato te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el perdón y el sacrificio. La vida de Mario Sebastián se había convertido en un ritual de soledad disciplinada. Como patrón de El Silencio, gobernaba sus vastos campos de agave con una rectitud que era respetada por sus trabajadores, pero también temida. Su frialdad era una armadura forjada 20 años atrás, el día que María Luz desapareció, dejándolo con una humillación pública y un corazón clausurado. Se casó por deber con otra mujer, una unión cordial que le dio un heredero, pero nunca le devolvió el calor al alma. Ahora viudo por segunda vez, sus días transcurrían entre el despacho, donde los números de las cosechas eran su único consuelo, y la inmensa casa principal, cuyos pasillos silenciosos parecían burlarse de su aislamiento. La hacienda misma era un reflejo de su dueño, imponente y rica en historia, pero con un aire de abandono emocional que se sentía en el polvo fino que cubría los muebles del salón principal, y en los jardines que, aunque cuidados, carecían de la alegría de antaño. El Silencio no era solo un nombre, era el estado permanente del lugar. Cada rincón, desde el viejo roble donde él y María Luz habían grabado sus iniciales hasta el balcón, desde donde la veía llegar a caballo, era un monumento a un amor perdido, y a un rencor que se había negado a morir. La tierra era testigo de todo, guardando las memorias bajo cada piedra y en cada hoja de agave. Para todos en la región, la historia era simple y escandalosa. María Luz, la joven de espíritu libre y belleza deslumbrante, había huido con un forastero, abandonando a Mario Sebastián a pocos meses de su boda. La vergüenza fue un veneno que se extendió lentamente, endureciendo el carácter de Mario y convirtiéndolo en el hombre estoico que era hoy. Aceptó esa versión de los hechos sin cuestionarla, pues su orgullo herido no le permitía concebir otra posibilidad. El dolor era más fácil de sobrellevar si venía acompañado de odio. Así, durante 2 décadas, alimentó ese resentimiento, permitiendo que definiera cada decisión, cada gesto y cada silencio en su vida. Esa tarde, el cielo comenzó a cerrarse con una violencia inusual. Nubes negras y pesadas se arrastraban desde las montañas, prometiendo una tormenta de las que se recuerdan por años. Los trabajadores se apresuraban a resguardar al ganado y a asegurar las ventanas de la casa principal, mientras el viento aullaba como un presagio. Mario Sebastián observaba desde su despacho, con una copa de tequila en la mano, sintiendo una extraña inquietud. Las tormentas en El Silencio siempre parecían traer algo más que lluvia, removían el polvo del pasado y despertaban fantasmas que él prefería mantener dormidos. El aire estaba cargado de una electricidad que iba más allá de lo meteorológico. El aguacero se desató con una furia apocalíptica. La lluvia golpeaba los techos de teja como si quisiera derribarlos, y los relámpagos iluminaban los campos de agave con destellos fantasmales. Fue entonces cuando se escucharon unos golpes desesperados en la gran puerta de madera. No era el llamado firme de un vecino ni el aviso de un trabajador.
Eran golpes débiles, casi suplicantes que apenas se distinguían sobre el estruendo de la tormenta. Ricardo, su leal capataz, miró a Mario con extrañeza. Nadie en su sano juicio se aventuraría a salir con un tiempo así, y mucho menos a cruzar los campos para llegar hasta la casa principal. Movido por una mezcla de irritación y un deber de patrón que no podía ignorar, Mario Sebastián caminó con paso pesado hacia la entrada. El eco de sus botas resonaba en el vestíbulo vacío, un sonido familiar en su monótona existencia. Abrió la pesada puerta y por un instante el viento y la lluvia lo cegaron. Cuando su vista se acostumbró a la penumbra, vio una figura derrumbada en el umbral. Una mujer empapada, temblando de frío, con el cabello pegado al rostro y la ropa hecha jirones. No era una extraña. A pesar de los estragos del tiempo y el sufrimiento, reconoció esos ojos, eran los ojos de María Luz. El impacto fue tan brutal que Mario se quedó sin aire, era ella. La mujer que había protagonizado sus pesadillas y sus más amargos recuerdos durante 20 años estaba allí, en su puerta, reducida a una sombra de lo que fue. La joven vibrante y llena de vida que habitaba en su memoria, había sido reemplazada por una mujer marcada por una pena insondable. Su rostro ya no era un lienzo de promesas, sino un mapa de caminos difíciles y noches sin dormir. El odio que había sido su compañero fiel durante tanto tiempo vaciló, enfrentado a la imagen de una fragilidad que nunca habría asociado con ella. El silencio que se instaló entre ellos fue más denso que la propia tormenta. Ella lo miraba desde el suelo, con una mezcla de miedo y una desesperación tan profunda que trascendía cualquier palabra. No había arrogancia en su postura, ni el desafío que él siempre había imaginado en un hipotético reencuentro. Solo había una entrega total, la de alguien que ha llegado al final de su camino. Detrás de Mario, apareció la figura de Elena, la anciana ama de llaves que lo había criado. Sus ojos se abrieron de par en par, pero en su mirada no había solo sorpresa, sino un destello de comprensión, como si una parte de ella siempre hubiera esperado este momento. Con una orden seca casi ahogada por el estruendo del viento, Mario Sebastián instruyó a Elena que llevara a la mujer adentro. No fue un acto de compasión, sino una concesión a la decencia más elemental, un deber de patrón que le impedía dejar que alguien muriera en su umbral, incluso si esa persona era la arquitecta de su miseria. Mientras la veía ser arrastrada con cuidado hacia el interior, una oleada de autodesprecio lo invadió. 20 años alimentando un odio puro, solo para que éste se viera comprometido por un instinto básico de humanidad. Se sentía débil, expuesto, como si al abrirle la puerta a ella, hubiera abierto también una grieta en la fortaleza que con tanto esmero había construido alrededor de su corazón. Elena, sin necesidad de más palabras, se hizo cargo de la situación con una eficiencia silenciosa que solo los años de servicio y afecto pueden forjar. Con la ayuda de una joven sirvienta condujo a María Luz a una de las habitaciones de huéspedes, un cuarto frío y rara vez utilizado en el ala oeste de la casa. Sus manos, arrugadas por décadas de lealtad, despojaron a la mujer de sus ropas empapadas y la envolvieron en mantas secas con una delicadeza que contrastaba con la dureza del momento. En sus ojos no había juicio, solo una profunda y antigua tristeza. Al cruzar una mirada con Mario, que observaba desde el pasillo, su expresión pareció decirle algo que él no estaba listo para oír, que esta llegada no era un final, sino una cuenta pendiente que la vida venía a cobrar. La habitación donde fue alojada María Luz no era un gesto de hospitalidad, sino de contención. Estaba lo suficientemente lejos de sus aposentos como para que su presencia no fuera una constante afrenta. Era un espacio impersonal, con muebles cubiertos por sábanas blancas que olían a encierro y a tiempo detenido. Para Mario, ese cuarto se convirtió en una celda donde había confinado al fantasma que había regresado para atormentarlo. Cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía el peso de su presencia detrás de la puerta cerrada, una fuerza invisible que alteraba el equilibrio de su universo ordenado y predecible. La hacienda El Silencio nunca había hecho tanto honor a su nombre, pero ahora era un silencio cargado de tensión, de palabras no dichas y de verdades a punto de estallar. Esa noche, Mario no durmió. Se encerró en su despacho, con una botella de tequila como única compañía,
intentando ahogar la imagen del rostro devastado de María Luz. Frente a él, en la pared, colgaba el retrato de Ana, su segunda esposa, una mujer digna y serena con la que había compartido años de una convivencia respetuosa pero carente de pasión. Por primera vez, sintió una punzada de culpa hacia ella. No por no haberla amado como merecía, sino porque el regreso de María Luz convertía ese matrimonio, su viudez y toda su vida adulta en una farsa, un largo y amargo epílogo de una historia que él creía haber cerrado a la fuerza. Se dio cuenta de que nunca había dejado de ser el hombre que María Luz abandonó, simplemente había aprendido a interpretar el papel del viudo honorable. Al amanecer la tormenta había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y una tierra sedienta y agradecida. Pero para Mario, el verdadero temporal apenas comenzaba. Sabía que la noticia del regreso de la mujer que lo había deshonrado se extendería como la pólvora por toda la comarca. En un lugar donde las reputaciones se construyen sobre el honor y se destruyen con el murmullo, su situación era insostenible. Se preparó para las miradas de lástima de algunos, el juicio velado de otros, y sobre todo para el silencio acusador de las familias vecinas. Su aislamiento, antes una elección, ahora se convertiría en una condena pública. La fachada de hombre impenetrable que había mantenido durante 2 décadas estaba a punto de ser puesta a prueba. Ricardo, su capataz, fue el primero en reaccionar. Al enterarse de quién era la huésped inesperada, su rostro se endureció con una lealtad protectora hacia su patrón. Para él, María Luz no era una mujer necesitada, sino una amenaza, un veneno que había regresado para contaminar la frágil paz de El Silencio. Sus palabras fueron pocas pero afiladas, refiriéndose a ella como esa mujer, con un desprecio que reflejaba el propio resentimiento de Mario. Esta reacción, lejos de incomodarlo, le proporcionó a Mario un extraño consuelo. La hostilidad de Ricardo validaba su propio rencor, sirviéndole de escudo contra la compasión que amenazaba con ablandarlo. Era más fácil odiarla, si no estaba solo en ese odio. Los días que siguieron fueron un ejercicio de evitación. Mario se sumergió en el trabajo de la hacienda con una ferocidad renovada, recorriendo los campos de agave desde el alba hasta el anochecer, buscando en el cansancio físico un antídoto para el tormento mental. Sin embargo, la casa se había vuelto un territorio hostil. Evitaba el ala oeste, daba largos rodeos para no pasar cerca de su puerta, y comía en su despacho en lugar del gran comedor. Daba sus órdenes a través de Elena, preguntando por la enferma con una frialdad calculada, negándose a pronunciar su nombre. Pero su presencia era ineludible. Era un eco en los pasillos, una sombra detrás de las cortinas, la razón por la cual el aire de la hacienda se sentía denso e irrespirable. Elena se convirtió en el puente silencioso entre esos dos mundos. Cuidaba de María Luz con una devoción que desconcertaba a Mario. Le preparaba caldos, le cambiaba las compresas para bajarle la fiebre y pasaba horas sentada junto a su cama, a veces simplemente observándola dormir. Un día, al llevarle el café a Mario a su despacho, le dijo con una calma que lo desarmó: en sus sueños, pronuncia tu nombre. La frase fue como una puñalada. Lo obligó a confrontar una verdad que había intentado ignorar. Más allá de la traición y el abandono, había existido un amor tan profundo que ni 20 años de ausencia y dolor habían logrado borrarlo de su subconsciente. El recuerdo de ese amor era el verdadero fantasma que lo acosaba. La comunidad rural reaccionó como Mario había previsto, con un silencio sepulcral. Ninguno de los hacendados vecinos, hombres con los que compartía negocios y una cordialidad superficial, se acercó a El Silencio. Las visitas cesaron, las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Era una cuarentena no declarada, un castigo sutil pero efectivo, por haber permitido que el escándalo volviera a manchar su nombre, y por extensión, el de la región. Este abandono por parte de sus pares profundizó su soledad, encerrándolo aún más en los confines de su propiedad. La hacienda se convirtió en una isla, y él, en su rey solitario, prisionero de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse fracturado. El presente era esta tensión insoportable,
pero el pasado se manifestaba en objetos y lugares que de repente cobraban un nuevo y doloroso significado. El viejo roble en el jardín, donde sus iniciales y las de ella seguían grabadas en la corteza, ahora parecía una lápida de promesas rotas. El salón principal, que había permanecido casi intacto desde la muerte de su segunda esposa, ahora se sentía doblemente vacío. Los retratos de sus antepasados en las paredes parecían observarlo con ojos acusadores. Cada rincón de El Silencio era un testigo mudo de una felicidad perdida, y ahora, con la fuente de ese recuerdo durmiendo bajo su mismo techo, los fantasmas caminaban a plena luz del día. Una semana se deslizó con la lentitud de una procesión fúnebre. María Luz, bajo el cuidado incansable de Elena, comenzó a recuperar un atisbo de fuerza. La fiebre cedió, pero dejó tras de sí una fragilidad que era casi dolorosa de presenciar. Pasaba la mayor parte del día en un duermevela, atrapada en un limbo entre el agotamiento del cuerpo y los tormentos del alma. Elena no hacía preguntas. Simplemente la atendía, le cambiaba los paños húmedos, le ofrecía caldo con una cuchara como si alimentara a un pajarillo caído del nido. Su presencia era un bálsamo silencioso en una casa donde cada rincón gritaba hostilidad. Para el resto de los sirvientes, la mujer del ala oeste era un espectro, un tema prohibido que se discutía en susurros en la cocina y en los patios. Mario, por su parte, se había convertido en un prisionero en su propia tierra. Durante el día, se lanzaba al trabajo con una furia que preocupaba a Ricardo, galopando por los límites de la propiedad como si intentara escapar de algo que lo perseguía desde dentro. Pero al caer la noche, la inmensa casa se encogía a su alrededor, obligándolo a confrontar la presencia que habitaba en el ala oeste. A menudo se encontraba de pie en el pasillo oscuro que conducía a su habitación, mirando hacia la puerta cerrada, una barrera de madera que lo separaba de la fuente de su desdicha. El odio seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una curiosidad insidiosa, una necesidad casi enfermiza de entender qué había detrás de esa mirada rota que lo había recibido en el umbral. El ambiente en El Silencio se había vuelto irrespirable. Los trabajadores, acostumbrados a la rutina predecible de la hacienda, ahora caminaban con una cautela inusual. Las risas y las conversaciones animadas durante el almuerzo habían sido reemplazadas por un murmullo tenso. Ricardo, sintiendo la grieta en la autoridad de su patrón, redobló su vigilancia, lanzando miradas de advertencia a cualquiera que se atreviera a mencionar el nombre de la intrusa. Su lealtad a Mario era tan férrea que había adoptado su rencor como propio. Veía a María Luz no como una mujer enferma, sino como una serpiente que se había deslizado en el paraíso para volver a envenenarlo, sin entender que el paraíso hacía mucho tiempo que se había perdido. Fue Elena quien finalmente se atrevió a romper el pacto de silencio. Una noche, mientras le servía la cena a Mario en su despacho, lo observó mirar fijamente el retrato de Ana, su difunta esposa. Con una voz suave pero firme, que no admitía réplica, dijo: «La señora Ana era una buena mujer, patrón». Pero nunca llenó el vacío que dejó la otra. Mario se tensó, listo para reprenderla, pero ella continuó, sus ojos llenos de una sabiduría antigua. «Hay silencios que gritan más que las palabras. Y el de esa mujer, en el cuarto de huéspedes, grita una pena que no es de culpa, sino de sacrificio». La palabra sacrificio quedó flotando en el aire, una afrenta directa a la narrativa de traición que él había sostenido durante 20 años. Esa noche, la frase de Elena se clavó en la mente de Mario como una espina. Sacrificio. ¿Qué sacrificio podía haber en el abandono y la deshonra? La idea era absurda, una locura. Sin embargo, no podía desecharla. Impulsado por una fuerza que no comprendía, una mezcla de ira, y una desesperada necesidad de desmentir a su ama de llaves, se dirigió al ala oeste. Caminó por el pasillo en penumbras, el sonido de sus propias botas resonando como el latido de un corazón culpable. No iba a hablar con ella. Solo quería verla, confirmar con sus propios ojos la imagen de la traidora que había construido en su mente, para poder seguir odiándola en paz. Era un acto de autoafirmación, una forma de reforzar los muros de su rencor. Abrió la puerta con un cuidado que lo sorprendió a sí mismo.
La habitación estaba iluminada solo por la luz de una vela que parpadeaba sobre la mesita de noche. María Luz dormía, pero era un sueño agitado. Su rostro, demacrado y pálido, estaba contraído en una expresión de angustia. Se movía inquieta, susurrando palabras ininteligibles. Mario se acercó a la cama sintiéndose un intruso, un profanador de su sufrimiento. Fue entonces cuando lo vio. Aferrado en su mano derecha, con los nudillos blancos por la fuerza, había un pequeño objeto metálico que brillaba débilmente a la luz de la vela. Era una medalla de plata, oscurecida y gastada por el tiempo. El corazón de Mario se detuvo, reconoció esa medalla al instante. Era una imagen de San Judas Tadeo, el patrón de las causas imposibles. Se la había regalado él mismo, una semana antes de que ella desapareciera. La compró en el mercado del pueblo, después de que ella le contara entre risas que tenía miedo de las tormentas. Para que te proteja cuando yo no esté, le había dicho. La ironía era tan cruel que le costó respirar. ¿Por qué conservaría durante 20 años un regalo del hombre al que supuestamente había despreciado y abandonado? La pregunta se abrió paso a través de 2 décadas de odio, sembrando la primera duda real y devastadora en su alma. Mientras la observaba perdido en el torbellino de sus pensamientos, ella se agitó de nuevo. Esta vez, las palabras fueron claras, pronunciadas en un susurro ronco y desesperado, arrancado de las profundidades de una pesadilla. No, por favor, a él no lo toquen. Hizo una pausa, y luego, con una claridad que heló la sangre de Mario, pronunció un nombre. No era el nombre de un amante, ni de un cómplice. Era el nombre de Armando de la Garza, el rival más antiguo y despiadado de su familia, un hombre cuya crueldad era legendaria en la región, un hombre que había jurado destruir a los Sebastián. El mundo de Mario se vino abajo en ese instante. Salió de la habitación como un autómata, cerrando la puerta tras de sí sin hacer ruido. Caminó de regreso a su despacho, pero ya no era el mismo hombre que lo había abandonado minutos antes. La fortaleza de su rencor se había derrumbado, dejando al descubierto los cimientos podridos de una mentira que él mismo había ayudado a construir. Armando de la Garza. El nombre resonaba en su cabeza, conectando piezas de un rompecabezas que nunca se había atrevido a armar. Recordó las amenazas veladas de la Garza, su obsesión por las tierras del silencio, la extraña calma que siguió a la desaparición de María Luz. Todo cobraba un nuevo y terrible sentido. Se sirvió un trago de tequila con manos temblorosas, pero el licor no le trajo consuelo. Por primera vez en 20 años no veía el rostro de una traidora, sino el de una víctima. Una víctima de un juego mucho más oscuro y peligroso de lo que su orgullo herido le había permitido imaginar. ¿Y si ella era la víctima? ¿En qué lo convertía eso a él? La pregunta lo golpeó con la fuerza de un puño. Se había revolcado en su papel de hombre agraviado, había alimentado su odio como a una bestia preciada, había cerrado su corazón al mundo, todo basado en una apariencia. La posibilidad de que su dolor fuera el resultado de un acto destinado a protegerlo era tan abrumadora que lo dejó sin aliento. A la mañana siguiente, el cambio en Mario fue tan notorio, que hasta el más distraído de los peones lo percibió. La furia había sido reemplazada por una gravedad sombría. Una introspección que lo hacía parecer más viejo y más cansado. Ya no evitaba el ala oeste. De hecho, sus primeras órdenes del día fueron para Elena, y no se referían a los cultivos ni al ganado. Asegúrate de que no le falte nada. Prepara la sopa de pollo que le gusta. La de tu receta. Elena lo miró, y en sus ojos no había sorpresa, solo una profunda y comprensiva tristeza. Asintió en silencio, sabiendo que algo fundamental se había quebrado en el alma de su patrón durante la noche. Ricardo fue el único que se atrevió a cuestionarlo. Lo encontró revisando unos libros de cuentas en el despacho, con la mirada perdida. ¿Sucede algo, patrón? Parece distinto. Mario levantó la vista, y la frialdad que Ricardo siempre había admirado había desaparecido. En su lugar había una vulnerabilidad que lo desconcertó. Estuve equivocado, Ricardo, dijo Mario con una voz hueca. Estuve equivocado durante 20 años. No dio más explicaciones, pero para el capataz,
Esas palabras fueron más alarmantes que cualquier arrebato de ira. El mundo ordenado y predecible de El Silencio, con sus reglas claras sobre el honor y la traición, se estaba desmoronando. Ese mismo día, María Luz despertó sintiéndose más lúcida. La fiebre había desaparecido por completo, y aunque su cuerpo todavía era un nudo de debilidad, su mente estaba clara por primera vez en días. Elena la ayudó a sentarse en la cama, apoyada contra unas almohadas. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Por un momento, sintió una paz extraña, la calma que sigue a la peor parte de la tormenta. Pero esa paz se hizo añicos cuando la puerta de la habitación se abrió, y Mario Sebastián entró. Llevaba en su mano la pequeña medalla de plata. Se detuvo a unos pasos de la cama. El silencio entre ellos era denso, cargado de 2 décadas de palabras no dichas, de acusaciones no formuladas, y de un dolor que ambos habían llevado de maneras muy diferentes. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la suya, preparándose para la andanada de reproches que creía merecer. Esperaba el juicio, el desprecio, la expulsión final. Pero en lugar de eso, escuchó su voz, más tranquila y grave de lo que recordaba, despojada de la ira que había esperado. Él no la acusó, no le preguntó dónde había estado. Simplemente extendió la mano, mostrando la medalla en su palma. La primera conversación que tuvieron en 20 años, no fue sobre el pasado, ni sobre el futuro, sino sobre el presente. Él le preguntó cómo se sentía, si necesitaba algo, con una formalidad torpe que revelaba lo perdido que estaba. Ella respondió con monosílabos, su voz apenas un susurro, abrumada por su presencia, y por la ausencia de la hostilidad que había anticipado. Era un baile extraño y cauteloso, 2 extraños que se conocían mejor que nadie, tratando de encontrar un terreno común en un campo minado de recuerdos. Cada palabra era pesada, cada silencio estaba lleno de significado. La casa, la hacienda, el mundo entero pareció contener la respiración, esperando. Mario se sentó en una silla junto a la ventana, no demasiado cerca de la cama, manteniendo una distancia que era tanto física como emocional. No podía mirarla directamente por mucho tiempo. Verla así, tan frágil y vulnerable, era un reproche constante a su propia ceguera. Se dio cuenta de que durante 20 años había odiado a un fantasma, a una construcción de su propia mente. La mujer que tenía delante no era una villana calculadora, sino alguien que había sido quebrada por la vida. La pregunta que lo consumía no era por qué se había ido, sino cómo había logrado sobrevivir todo ese tiempo. La curiosidad había reemplazado por completo al rencor. Finalmente, después de un largo silencio que pareció durar una eternidad, él habló de nuevo, su voz apenas por encima de un murmullo. Sostenía la medalla entre sus dedos, girándola una y otra vez. Elena me dijo que en tus sueños pronunciabas un nombre. No la miró al decirlo, mantuvo sus ojos fijos en el objeto de plata. María Luz se tensó, y un miedo palpable apareció en su rostro. Era el miedo de que su secreto, el que había guardado con tanto celo y a un costo tan alto, estuviera a punto de ser descubierto. El castillo de mentiras que había construido para protegerlo comenzaba a temblar. Él levantó la vista y sus miradas finalmente se encontraron. Por primera vez no había odio en sus ojos, sino una confusión profunda, una súplica silenciosa por la verdad. Dejó la medalla sobre la mesita de noche, junto a la cama, un gesto que era a la vez una devolución y una ofrenda de paz. Nunca te pregunté por qué te fuiste, María Luz. Acepté la historia que todos contaban porque era más fácil que buscar una respuesta que quizás no podría soportar. Su confesión la desarmó. Pero ahora, continuó, su voz quebrándose ligeramente, ahora necesito saber. No por mí, por el hombre que fui, y por la mujer que sigues llevando dentro. Necesito que me cuentes la verdad sobre Armando de la Garza. La mención de ese nombre pareció robarle el poco aire que había en la habitación. El rostro de María Luz se transformó, la fragilidad dio paso a un terror antiguo, tan profundo que parecía haber vivido bajo su piel durante 2 décadas. Sus ojos se clavaron en los de Mario, no con desafío,
sino con la súplica de quien pide que no se remueva la tierra de una tumba. Por un largo instante, el único sonido fue el del reloj en el vestíbulo, marcando un tiempo que para ellos se había detenido. Luego, con una voz que era apenas un hilo de aliento roto, comenzó a desentrañar el veneno que la había consumido. No empezó con una explicación, sino con una imagen, la de Armando de la Garza, sonriendo con una crueldad helada, en el sendero que llevaba al viejo roble, el mismo día que Mario le había regalado la medalla. La historia que brotó de sus labios no era una de pasión y huida, sino de miedo y coacción. De la Garza, cuya familia había mantenido una enemistad ancestral con los Sebastián por disputas de tierras y honor, la había acorralado, no la amenazó a ella directamente. Su crueldad era más refinada. Le describió con un detalle sádico cómo destruiría a Mario, no con un duelo a la luz del día, sino con la ruina lenta y humillante. Habló de incendios que parecerían accidentes, de cosechas que se perderían por plagas inexplicables, de deudas que aparecerían de la nada hasta asfixiarlo. Y al final, cuando el silencio ya no fuera más que un nombre en un papel de embargo, le prometió un accidente de casa, una muerte solitaria en el campo que todos lamentarían como una tragedia. María Luz le contó que había intentado desafiar lo que había pensado en contárselo todo a él, en enfrentarlo juntos. Pero de la Garza se había reído de su ingenuidad. Le había mostrado pruebas de su poder, cartas firmadas por jueces comprados, testimonios de peones leales a su familia dispuestos a jurar en falso. La hizo entender que cualquier intento de luchar solo aceleraría el final. La trampa estaba perfectamente tendida. Solo le dejó una salida, una opción que era a la vez su condena, y la única salvación para Mario. Tenía que desaparecer. Pero no bastaba con irse. Tenía que hacerlo de la manera más dolorosa y humillante posible, para que el orgullo herido de Mario le impidiera buscarla, para que su odio se convirtiera en el muro que la mantendría alejada, y por tanto a él a salvo. Mientras ella hablaba, Mario no se movió. Permanecía de pie junto a la ventana dándole la espalda, mirando los campos de agave que se extendían bajo el sol. Cada palabra era un golpe físico, desmantelando la estructura de su vida, ladrillo por ladrillo. El odio que lo había sostenido se disolvía, dejando en su lugar un vacío helado, que rápidamente se llenaba de una vergüenza insoportable. Recordó su propia arrogancia, su negativa a ver más allá de su herida. Recordó cómo había disfrutado de la lástima de los demás, cómo se había refugiado en su papel de víctima traicionada. Se dio cuenta de que no solo la había juzgado mal, la había condenado sin juicio, y al hacerlo, se había condenado a sí mismo a una vida sin color, a 20 años de silencio autoimpuesto. La parte más cruel de la confesión fue cuando ella describió cómo había orquestado su propia deshonra. Tuvo que encontrar a un forastero, un hombre desesperado por dinero, y pagarle para que fingiera ser su amante. Tuvo que dejarse ver con él en el pueblo sonriendo, coqueteando, sabiendo que cada mirada era un clavo más en su propio ataúd social. Tuvo que escribir la nota de despedida, una carta llena de mentiras crueles y frívolas que sabía que lo destrozarían. Le confesó con la voz quebrada por un sollozo que había contenido por 20 años, que escribir esa carta fue el acto más difícil de su vida, una traición a su propia alma para proteger el cuerpo y el legado del hombre que amaba. El silencio que siguió a sus palabras fue diferente, ya no era un silencio de rencor sino de devastación compartida. Él se giró lentamente. En su rostro no había ira, solo un dolor profundo y desnudo. Se acercó a la cama y por primera vez, se sentó en el borde, un gesto que rompía la distancia que había mantenido. No la tocó. Simplemente se quedó allí, mirando sus propias manos, las manos de un hombre que se había equivocado de una manera tan fundamental, que no sabía cómo empezar a enmendarlo. La verdad no los había liberado, los había aplastado a ambos bajo el peso de 2 décadas perdidas, de un sacrificio tan inmenso, que resultaba casi incomprensible. En los días siguientes, una nueva dinámica frágil y extraña se instaló en la casa. Mario se convirtió en un guardián silencioso. Ya no se escondía en su despacho, ni galopaba por los campos para huir de su presencia. En cambio supervisaba personalmente que le llevaran las mejores comidas, que sus sábanas estuvieran siempre limpias,
que tuviera flores frescas en la habitación. No hablaban mucho del pasado, era un territorio demasiado doloroso para explorarlo todavía. En su lugar, hablaban de cosas triviales: el clima, la cosecha, un recuerdo vago de un festival en el pueblo de cuando eran niños. Eran pequeños puentes de palabras construidos sobre un abismo de pena, intentos torpes de encontrar un camino de regreso el uno al otro. Elena observaba este cambio con una aprobación silenciosa. Veía en los gestos de Mario al hombre que ella había criado, el joven noble y de buen corazón que había quedado sepultado bajo capas de orgullo y resentimiento. Para ella, la confesión de María Luz no fue una sorpresa, sino una confirmación de lo que su instinto siempre le había dicho. Ahora su papel era el de facilitar esta sanación. Fomentaba las conversaciones, dejaba a Mario a solas con ella con cualquier pretexto y se aseguraba de que el resto de la servidumbre mantuviera una distancia respetuosa. El silencio comenzaba a aprender a hablar de nuevo, en susurros, pero con una honestidad que nunca antes había conocido. Sin embargo, fuera de esa habitación el mundo no había cambiado. Ricardo el capataz veía la creciente cercanía de su patrón con la intrusa, con una alarma mal disimulada. Para él, la lealtad era simple. Mario había sido herido, y esa mujer era la causa. La nueva actitud de Mario le parecía una debilidad, una traición a la memoria de la señora Ana y al honor de la familia. Un día, incapaz de contenerse, le dijo a Mario: «La gente del pueblo está empezando a murmurar de nuevo, patrón. No es bueno para su reputación tenerla aquí». Mario lo miró con una frialdad que Ricardo no le había visto en años y respondió: «Mi reputación dejó de importarme la noche que la encontré en mi puerta. Asegúrate de que nadie la moleste, es una orden». Esa orden marcó un punto de inflexión. Mario estaba eligiendo activamente protegerla, no solo de su enfermedad, sino del juicio del mundo, el mismo juicio que él había liderado durante tanto tiempo. Esta decisión lo aisló aún más de sus pares. Los pocos hacendados que aún mantenían una relación cordial con él, dejaron de visitarlo por completo. Se corrió la voz de que Mario Sebastián había perdido el juicio, que había acogido a la mujer que lo deshonró. Pero a Mario no le importaba. Por primera vez en 20 años, sentía que estaba haciendo lo correcto, aunque eso significara enfrentarse a todos los que antes lo respetaban. La soledad que ahora sentía era diferente. No era la soledad del abandono, sino la del que elige un camino que nadie más entiende. A medida que María Luz recuperaba sus fuerzas físicas, su fragilidad emocional se hacía más evidente. Pasaba horas mirando por la ventana, con la mirada perdida en la distancia, como si reviviera una y otra vez los años de exilio. Le contó a Mario fragmentos de su vida lejos de allí, trabajos humildes en pueblos donde nadie la conocía, la constante paranoia de ser encontrada por De la Garza, la soledad aplastante de las noches en cuartos alquilados. No se quejaba, simplemente relataba los hechos con una resignación que a Mario le partía el alma. Cada historia era una prueba más de la magnitud de su sacrificio y de la profundidad de su propio error. Se dio cuenta de que mientras él vivía como un rey herido en su castillo, ella había sobrevivido en las sombras con nada más que su secreto y el amor por él. Un día, él entró en la habitación y la encontró llorando en silencio. No intentó consolarla con palabras vacías. En su lugar, sacó de su bolsillo una pequeña fruta, un capulín maduro y oscuro, como los que solían robar del árbol más viejo de la huerta cuando eran jóvenes. Se lo ofreció sin decir nada. Ella lo tomó, y al mirarlo una sonrisa temblorosa, la primera que él veía en su rostro desde su regreso, iluminó brevemente sus facciones. Fue un momento minúsculo, casi insignificante, pero para ellos lo fue todo. Fue el primer recuerdo compartido que no dolía, una pequeña isla de normalidad en un océano de tragedia. En ese simple gesto, ambos entendieron que el amor que habían sentido no había muerto, solo había estado enterrado. Esta nueva cercanía, sin embargo, estaba teñida de una tensión subyacente. Ambos eran conscientes de que la verdad sobre Armando de la Garza no era solo un fantasma del pasado. Era una amenaza latente. De la Garza seguía siendo un hombre poderoso e influyente en la región. Si se enteraba de que ella había regresado, y peor aún que le había contado la verdad a Mario,
las viejas amenazas podrían resurgir con una violencia renovada. El secreto que los había separado durante 20 años ahora se convertía en un peligroso vínculo que los unía. Protegerla a ella significaba ahora enfrentarse a un enemigo que sabía que era capaz de todo. El miedo que ella había llevado sola durante tanto tiempo ahora era un miedo compartido. Este temor compartido los obligó a depender el uno del otro de una manera nueva. Ya no se trataba de un patrón cuidando a una enferma, sino de dos cómplices planeando su supervivencia. Pasaban horas en el despacho de Mario, con los libros de contabilidad abiertos, aunque no los veían. Hablaban en voz baja, reconstruyendo los eventos de 20 años atrás, buscando cualquier debilidad en la posición de la Garza, cualquier aliado que pudieran encontrar. En este proceso, Mario redescubrió a la mujer de la que se había enamorado. No solo la belleza de espíritu libre, sino una mujer inteligente, estratégica, y con una fuerza interior que lo dejaba asombrado. La admiración comenzó a mezclarse con la culpa y el renacimiento del afecto. La hacienda misma parecía responder a este cambio. Los sirvientes, siguiendo el ejemplo de Elena y la orden tajante de Mario, comenzaron a tratar a María Luz con un respeto cauto. Le llevaban flores del jardín, le preguntaban si necesitaba algo. El apodo de la intrusa fue reemplazado por un silencioso la señora Luz. Los pasillos de el silencio ya no se sentían tan fríos. La presencia de ella, aunque todavía frágil, había traído una corriente de vida a la casa anquilosada. Era como si la hacienda, al igual que su dueño, hubiera estado esperando su regreso para despertar de un largo y sombrío letargo. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía los campos de agave de un color dorado, Mario la encontró en la galería, envuelta en un chal, mirando el viejo roble. Se paró a su lado, siguiendo su mirada. A veces, dijo ella en voz baja, venía hasta el límite de las tierras, a escondidas, solo para ver este árbol. Era la única prueba que tenía de que todo lo que vivimos fue real. Mario sintió una opresión en el pecho tan fuerte que le costó respirar. Tomó la mano de ella, una mano todavía delgada y frágil entre las suyas. Fue el primer contacto físico intencionado entre ellos desde su regreso. No fue un gesto de pasión, sino de reconocimiento, un ancla en el presente. Fue real, respondió él, su voz ronca, y lo volverá a hacer. Esa promesa, hecha bajo la sombra del roble que guardaba sus iniciales, marcó el final de una etapa y el comienzo de otra. La verdad había sido revelada, el perdón estaba en camino, pero la paz aún estaba lejos. La amenaza de Armando de la Garza pendía sobre ellos como la espada de Damocles. Ya no luchaban contra los fantasmas del pasado, sino contra un enemigo de carne y hueso. El regreso de María Luz no solo había reabierto viejas heridas, había reavivado una guerra que todos creían terminada. Y esta vez, Mario no iba a permitir que su orgullo lo cegara. Lucharía por ella, por el silencio, y por los 20 años que les habían robado. La decisión de luchar juntos los transformó. La dinámica de víctima y salvador se disolvió, dando paso a una alianza de iguales. María Luz, con su conocimiento íntimo de la crueldad de la Garza, se convirtió en una estratega indispensable. Mario, con su poder y recursos como hacendado, era el brazo ejecutor. En las largas noches de planificación, sentados frente al fuego en el despacho, redescubrieron la complicidad que habían perdido. Se interrumpían, terminaban las frases del otro, compartían una mirada de entendimiento que no necesitaba palabras. Estaban forjando un nuevo amor, no sobre las cenizas del antiguo, sino con los materiales más duros y resistentes. La verdad, el respeto mutuo y la voluntad inquebrantable de protegerse. El verdadero recomienzo no era olvidar, sino construir algo nuevo sobre las ruinas. La investigación de Mario sobre el pasado de Armando de la Garza se había convertido en una obsesión. Pasaba las noches encerrado en el despacho, revisando viejos libros de contabilidad, escrituras de tierras y correspondencia familiar, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Fue en el fondo de un baúl polvoriento, entre los papeles de su padre, donde encontró una carpeta olvidada. Contenía los detalles de una venta de tierras que bordeaban el silencio, realizada apenas un mes después de la desaparición de María Luz.
El comprador era una sociedad fantasma, pero tras varias horas de rastrear nombres y firmas, Mario encontró el vínculo. Uno de los socios era primo lejano y hombre de paja conocido de Armando de la Garza. Había estado cercando su propiedad desde entonces. Esa noche, la calma en la hacienda se sentía como el silencio antes de una batalla. Mario entró en la habitación de María Luz con la carpeta en la mano. La encontró sentada junto a la ventana, mirando la luna que bañaba los campos de agave con una luz plateada. No dijo nada, simplemente dejó la carpeta abierta sobre la mesa. Ella vio los documentos, y su rostro perdió el poco color que había recuperado. Él no la estaba acusando, la estaba invitando a bajar la última de sus defensas. Ya no bastan los fragmentos, Luz, dijo él con una voz grave cargada de una urgencia que era a la vez súplica y mandato. Necesito saberlo todo. Cada palabra. Cada gesto. Necesito entender cómo un hombre puede odiar tanto, y cómo una mujer puede amar de esa manera. Las lágrimas que brotaron de los ojos de María Luz no eran de tristeza, sino de una liberación dolorosa. Era el fin de un secreto que la había carcomido por dentro durante 20 años. Con la voz temblorosa, lo llevó de vuelta a esa tarde junto al roble, el día después de que él le regalara la medalla. Armando de la Garza no había llegado a caballo como un hacendado, sino a pie, como una serpiente deslizándose por la hierba. Su sonrisa, le contó ella, era lo más aterrador. No era una sonrisa de alegría sino de posesión, la de un hombre que disfruta viendo cómo se apaga la luz en los ojos de los demás. No levantó la voz. No la amenazó físicamente, su veneno fue administrado con una calma escalofriante. Le describió a Mario, con una precisión que helaba la sangre, el futuro que le esperaba si ella se negaba a desaparecer. No sería una muerte rápida. Sería una agonía. Primero le había dicho de la Garza, verás cómo se queman sus campos, un accidente claro, un rayo en una noche seca. Luego, le habló de cómo sus mejores hombres, los más leales, serían acusados de robo, y terminarían en la cárcel, dejando a Mario solo. Le detalló cómo usaría sus conexiones, para ahogarlo en deudas, cómo cada cosecha fallaría misteriosamente, hasta que el nombre Sebastián fuera sinónimo de fracaso y ruina. Y cuando no le quede nada más que su orgullo, había concluido el monstruo, lo invitaré a cazar. En el campo, lejos de testigos, los accidentes ocurren. Mario escuchaba de pie, inmóvil, como una estatua de granito. Su rostro era una máscara impasible, pero por dentro, cada palabra de ella era un martillazo contra los cimientos de su identidad. El hombre que se enorgullecía de proteger a los suyos, el patrón de El Silencio, no había sido más que un peón en un juego cuya existencia ni siquiera sospechaba. Había pasado 20 años lamentando una herida en su orgullo, mientras la mujer que amaba luchaba una guerra silenciosa por su vida, usando su propio cuerpo y su honor como escudo. La magnitud de su ceguera, de su arrogancia, lo abrumó con una náusea física, la vergüenza era un sabor amargo en la boca. La confesión de María Luz alcanzó su punto más desgarrador cuando describió la puesta en escena de su propia traición. Le contó cómo tuvo que caminar por el pueblo, del brazo de un hombre al que le pagó con las pocas joyas que tenía, forzando una sonrisa mientras sentía las miradas de juicio de la gente que la había visto crecer. Le habló de la noche en que escribió la carta de despedida, sentada en su cuarto, con la medalla de San Judas Tadeo apretada en una mano y la pluma en la otra. Cada palabra cruel que escribió fue una puñalada en su propio corazón. «Te llamé débil y predecible», susurró ella, con el rostro bañado en lágrimas, «porque sabía que tu orgullo era lo único que te impediría buscarme. Tu odio era mi única garantía de que seguirías con vida». En ese momento, algo dentro de Mario se rompió. El control férreo que había mantenido durante 2 décadas se hizo añicos. Se giró bruscamente incapaz de mirarla, y su puño se estrelló contra la pared de adobe con una fuerza sorda. No fue un acto de ira hacia ella, sino de una furia impotente dirigida hacia sí mismo, hacia De la Garza, hacia el tiempo robado. Un sonido gutural, un lamento ahogado que había estado atrapado en su pecho por 20 años, finalmente escapó de su garganta. Se apoyó en la pared, con la cabeza gacha, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos y violentos. El gran patrón de El Silencio,
El hombre que nunca mostraba debilidad estaba completamente deshecho. María Luz se levantó de la silla y con pasos vacilantes se acercó a él. Por primera vez desde su regreso, no había miedo en su gesto. Puso una mano temblorosa en su espalda, el contacto fue como una descarga eléctrica para ambos, él se enderezó lentamente y se giró para enfrentarla. Sus ojos, enrojecidos y llenos de un dolor que ella nunca había visto, se encontraron con los suyos. No había rastro del hombre duro y resentido que la había recibido en el umbral. Ante ella estaba el joven que había amado, vulnerable y roto, ahogándose en un mar de arrepentimiento. «Perdóname», susurró él, y la palabra no fue una petición, sino una confesión de su propia alma devastada. «Perdóname, por cada día de odio, por cada noche de soledad. Te fallé». Ella negó con la cabeza, sus lágrimas mezclándose con las de él. «No me fallaste», respondió ella, su voz apenas audible. «Sobreviviste». Y eso era todo lo que importaba. Esa frase, tan simple y tan profunda, fue la absolución que ambos necesitaban. Él la atrajo hacia sí y la abrazó, un abrazo que contenía 20 años de distancia, de dolor, de anhelo. La sostuvo con una fuerza desesperada, como si temiera que pudiera desvanecerse de nuevo, enterrando su rostro en su cabello, inhalando el aroma que creía haber olvidado para siempre. Ya no eran el traicionado y la traidora, eran dos supervivientes de una misma tragedia, encontrando refugio el uno en el otro, en medio de las ruinas de su pasado. El despacho que había sido el santuario de su soledad y su rencor, se convirtió en el escenario de su renacimiento. El fuego crepitaba en la chimenea, testigo mudo de una verdad que finalmente había encontrado la luz. Permanecieron abrazados durante un tiempo incontable, sin necesidad de palabras. El silencio que los envolvía ya no era el de la ausencia, sino el de una comprensión total y absoluta. Cada lágrima derramada era una limpieza, cada latido compartido era una promesa. El luto que ambos habían cargado se transformó. Ya no lloraban por un amor perdido, sino por la vida que les habían arrebatado, y en ese dolor compartido, encontraron la semilla de un futuro que nunca creyeron posible. Esa noche, por primera vez, Mario no durmió en su imponente y solitaria habitación. Se quedó en el despacho, velando el sueño de María Luz, que se había quedado dormida en un sillón, agotada por el peso de su confesión. Él la observó durante horas, memorizando de nuevo cada línea de su rostro, ahora en paz. Vio la medalla de plata que ella llevaba colgada al cuello, la prueba tangible de un amor que había resistido la prueba más cruel. Se dio cuenta de que su hacienda no se llamaba el silencio por la falta de ruido, sino por todas las verdades que sus muros habían guardado, y esa noche, la más importante de todas, finalmente había sido gritada. Al amanecer, la luz que entró por la ventana del despacho no parecía la misma. Tenía una calidez, una claridad que no había tenido en 20 años. Mario se sentía extrañamente ligero, como si se hubiera despojado de una armadura que lo había estado asfixiando. La culpa seguía ahí, y la ira hacia De la Garza ardía como un fuego frío en su interior, pero el odio que lo había definido se había extinguido por completo. En su lugar, había un propósito. Ya no se trataba de recuperar su honor o vengar una traición, se trataba de reclamar una vida. Su vida. La vida de ella. La vida que les pertenecía a ambos. Cuando María Luz despertó, lo encontró mirándola con una intensidad que la hizo sonrojar. En sus ojos ya no había sombras, solo una determinación de acero. Él tomó su mano y la besó con una reverencia que nunca antes le había mostrado. Armando de la Garza me quitó a la mujer que amaba, dijo con una voz firme y clara, pero cometió un error. Subestimó al hombre que soy y a la mujer en la que te convertirías. Esta guerra no ha terminado. Apenas acaba de empezar. Y esta vez, añadió apretando su mano, la lucharemos juntos. La promesa resonó en la habitación, no como una amenaza, sino como un juramento sagrado. La confesión no solo había sanado la herida entre ellos, sino que había forjado una nueva arma, la verdad. Durante años De la Garza había basado su poder en el secreto y el miedo que había sembrado en el corazón de María Luz. Ahora, con ese secreto revelado, su principal ventaja se había desvanecido. Mario y María Luz
Ya no eran dos individuos rotos por el pasado, sino una unidad, un frente unido, por un amor redescubierto, y un deseo de justicia. La fragilidad de ella se había transformado en una resiliencia inquebrantable, y la rigidez de él se había convertido en una flexibilidad estratégica. Eran más peligrosos juntos de lo que de la Garza jamás podría haber imaginado. La noticia del cambio se extendió por la hacienda sin necesidad de palabras. Los sirvientes vieron al patrón salir del despacho por la mañana, seguido de cerca por la señora Luz. Vieron la forma en que él la miraba, la manera en que ella caminaba a su lado, ya no como una huésped enferma, sino como la dueña de la casa que siempre debió ser. Elena los observó desde la cocina, con una sonrisa que iluminaba sus arrugas. Ricardo, el capataz, al verlos, bajó la cabeza, un gesto de respeto y de disculpa silenciosa. El alma de El Silencio había regresado, y todos en la hacienda lo sintieron como una bocanada de aire fresco, después de una larga tormenta. Ese mismo día, Mario envió un mensajero al pueblo con una nota para el padre Gabriel. No pedía consejo ni consuelo. Simplemente le informaba que pronto habría una boda en la capilla de la hacienda. Era una declaración de intenciones, un desafío lanzado no solo a Armando de la Garza, sino a toda la comarca que los había juzgado. Estaba reclamando su vida y su amor a la vista de todos, sin importar los murmullos, sin importar el escándalo. Su honor ya no residía en la opinión de los demás, sino en la verdad que compartía con la mujer que estaba a su lado. Por la tarde, caminaron juntos hasta el viejo roble. Las iniciales que habían tallado en su juventud seguían allí, desvanecidas por el tiempo pero aún visibles. Mario sacó una pequeña navaja de su bolsillo, y con cuidado, repasó las letras, haciéndolas profundas y claras de nuevo. Luego, justo debajo, añadió la fecha de ese día. No era un intento de borrar el pasado, sino de marcar un nuevo comienzo. Un reconocimiento de que su historia no había terminado 20 años atrás, sino que simplemente había entrado en un largo y doloroso paréntesis. Ahora, dijo él, guardando la navaja, vamos a terminar lo que empezamos. El clímax de su historia personal había llegado y se había resuelto en la intimidad de ese despacho, pero ambos sabían que el verdadero clímax de su lucha estaba por venir. Enfrentarse a Armando de la Garza requeriría más que amor y determinación. Necesitaría astucia, coraje y la voluntad de arriesgarlo todo. Pero mientras estaban allí, bajo las ramas del roble que había sido testigo de su amor, su separación y su reencuentro, no sentían miedo. Sentían una fuerza que emanaba no solo de ellos mismos, sino de la tierra que pisaban, de la historia que compartían, y de la certeza de que, sin importar lo que pasara, nunca más volverían a estar solos. El silencio se había roto para siempre. La boda no fue un evento para la comarca, sino un ritual para ellos mismos. Se celebró una semana después, en la pequeña capilla de la hacienda, cuyas paredes de adobe habían sido testigos de bautizos y funerales de generaciones de Sebastián. Solo un puñado de personas estuvieron presentes. Elena, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, Ricardo de pie con una rigidez que era una mezcla de respeto y penitencia, y un par de sirvientes leales que habían servido a la familia durante décadas. El padre Gabriel no ofició una boda, sino que consagró una reunión. Sus palabras no hablaron de un nuevo comienzo, sino de la reanudación de un viaje interrumpido, de un amor tan fuerte que había sobrevivido al veneno del tiempo y la mentira. Cuando intercambiaron los votos, no fueron las promesas floridas de la juventud, sino las afirmaciones crudas y honestas de dos almas que habían conocido el infierno. Mario no le prometió felicidad, sino su lealtad inquebrantable. Juro proteger tu verdad como tú protegiste mi vida, dijo, su voz resonando en la pequeña capilla. María Luz no le prometió una vida sin sombras sino su fuerza incondicional. Juro ser tu compañera en la luz, como lo fui en la oscuridad, respondió ella. El sí acepto de ambos fue un eco que pareció sanar las grietas de esas viejas paredes. Al salir de la capilla, bajo un sol radiante, no eran recién casados, sino veteranos de una guerra secreta que finalmente habían ganado. La reacción de la comunidad fue un murmullo que se convirtió en un silencio atronador. La noticia de la boda se extendió como un reguero de pólvora,
confirmando los peores temores y los chismes más escandalosos de los hacendados vecinos. Para ellos, Mario Sebastián no solo había perdonado a la mujer que lo deshonró, sino que la había elevado a la posición de señora de El Silencio. Lo consideraron un acto de locura, una afrenta final a las tradiciones y al código de honor que regía sus vidas. Las últimas puertas que quedaban entreabiertas se cerraron de golpe. El Silencio se convirtió más que nunca en una isla, pero ahora no era una prisión de soledad sino una fortaleza de amor y convicción. Dentro de esa fortaleza comenzó una lenta y deliberada transformación. La primera acción de Mario como hombre casado fue entrar en el salón principal, donde el gran retrato de Ana, su segunda esposa, todavía presidía la estancia. Con una delicadeza infinita, lo descolgó de la pared. No fue un acto de rechazo, sino de respeto. Le explicó a María Luz, que observaba en silencio, que Ana había sido una mujer buena y honorable, que merecía descansar en paz, no ser el símbolo de una vida vivida a medias. Guardaron el retrato con cuidado en una de las habitaciones traseras, un gesto que liberaba a ambas mujeres, a la viva y a la muerta, de un papel que ninguna de las dos había elegido. El siguiente paso fue abrir la casa a la vida. Juntos, recorrieron cada habitación, descorriendo las pesadas cortinas de terciopelo que habían mantenido la casa en penumbras durante años. La luz del sol inundó los pasillos, revelando el polvo de la negligencia emocional. Quitaron las sábanas blancas que cubrían los muebles como sudarios. Y el aire, antes estancado y con olor a encierro, comenzó a circular de nuevo. No estaban simplemente limpiando una casa. Estaban realizando un exorcismo, expulsando los fantasmas del luto y el resentimiento para hacer espacio a la vida que planeaban construir. Cada ventana abierta era una declaración. Cada mueble descubierto era una promesa. La dinámica en la hacienda cambió por completo. María Luz no asumió el papel de patrona con autoridad, sino con una sabiduría tranquila que se ganó el respeto de los trabajadores. Conocía la tierra tan bien como Mario, y sus sugerencias sobre los cultivos, a menudo basadas en la intuición y en viejos conocimientos del campo, demostraron ser increíblemente acertadas. Trabajaban codo con codo, recorriendo los campos a caballo como lo hacían en su juventud, pero ahora sus conversaciones no eran sobre sueños futuros, sino sobre la realidad tangible de la siembra, la cosecha y el manejo de la propiedad. Se convirtieron en un equipo en una sociedad donde sus fortalezas se complementaban a la perfección. Una tarde, mientras revisaban unos papeles en el despacho, llegó una carta con un sello legal de la capital. El corazón de ambos se detuvo por un instante. Era de un bufete de abogados que representaba el patrimonio de la familia de la Garza. La carta no contenía amenazas, sino una notificación formal sobre una disputa de linderos que el padre de Mario había iniciado décadas atrás. Pero enterrada en la jerga legal, había una frase que le robó el aliento. Dado el fallecimiento del señor Armando de la Garza hace ya 5 años. Murió de una enfermedad lenta y dolorosa, una ironía cruel que no les produjo alegría. Solo un profundo y sombrío alivio. El monstruo estaba muerto. La guerra había terminado mucho antes de que ellos se prepararan para lucharla. Esa noticia no fue motivo de celebración, sino de una profunda reflexión. Se dieron cuenta de que el verdadero enemigo nunca había sido solo Armando de la Garza. Había sido el secreto, el miedo y el orgullo. La muerte de su atormentador no cambiaba el pasado ni les devolvía los 20 años perdidos, pero les otorgaba una libertad final, la de vivir sin mirar por encima del hombro. Esa noche, se sentaron en la galería, mirando las estrellas, y por primera vez hablaron, no de sobrevivir, sino de vivir. Hablaron de viajar, de ver el mar que ninguno de los dos conocía, de llenar la casa con el ruido de la vida, quizás incluso con las risas de los hijos que nunca creyeron que tendrían. El cambio más significativo fue el que ocurrió con el nombre de la hacienda. El Silencio se había convertido en una descripción dolorosamente precisa de sus vidas, pero ya no encajaba con su nueva realidad. Una mañana, Mario desmontó el viejo letrero de madera de la entrada principal. No lo quemó, ni lo destruyó, lo guardó en un granero, como un recordatorio del camino que habían recorrido. Durante semanas, la entrada permaneció sin nombre, como una página en blanco. Luego, después de muchas conversaciones, eligieron uno nuevo. Lo tallaron juntos en una nueva tabla de madera. El amanecer.
Era un hombre lleno de esperanza, un símbolo de que, sin importar cuán larga y oscura fuera la noche, la luz siempre encontraba la forma de regresar. Con el tiempo, la leyenda de la hacienda, El Amanecer, reemplazó el escandaloso cuento de El Silencio. La historia de Mario y María Luz se convirtió en un relato susurrado en los pueblos cercanos, una fábula sobre el sacrificio, el perdón y un amor que desafió al tiempo. Los mismos hacendados que los habían condenado comenzaron a mirarlos con una mezcla de curiosidad y un respeto a regañadientes. No buscaron su aceptación, pero su ejemplo se convirtió en una fuerza silenciosa que poco a poco empezó a cambiar las rígidas nociones de honor de la región. Demostraron que la verdadera fortaleza no residía en la venganza o el orgullo, sino en la capacidad de reescribir la propia historia. Los años que siguieron fueron de una paz laboriosa. Llenaron la casa no solo de luz, sino de gente. Organizaron fiestas, pero no para la alta sociedad, sino para sus trabajadores y sus familias. El gran salón, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, ahora resonaba con la música de las guitarras y las risas de los niños. Mario, el patrón estoico y temido, aprendió a sonreír de nuevo, una sonrisa abierta y genuina que transformaba su rostro. María Luz floreció, la sombra de la pena finalmente se disipó, revelando a la mujer vibrante y apasionada que siempre había sido, su espíritu ahora templado con la sabiduría del sufrimiento. Envejecieron juntos, sus manos entrelazadas mientras caminaban por los campos de agave al atardecer. Sus cuerpos se doblegaron bajo el peso de los años, pero sus espíritus se mantuvieron erguidos, fortalecidos por las batallas que habían librado y ganado. La historia de su separación y reencuentro se convirtió en el cimiento de un amor que era la envidia de todos los que lo presenciaban. Era un amor que no necesitaba grandes declaraciones, pues se manifestaba en los gestos más pequeños, en la forma en que él le acercaba un chal cuando refrescaba, en la manera en que ella le leía el periódico por las mañanas cuando su vista comenzó a fallar. La hacienda El Amanecer se convirtió en un lugar próspero, un testimonio de lo que podía crecer en un terreno abonado por la verdad. Transmitieron su legado no a través de la sangre, pues nunca tuvieron hijos propios, sino a través de los valores que inculcaron en la comunidad que construyeron a su alrededor. Ricardo, el capataz, se convirtió en su mano derecha y en un amigo leal, y sus hijos crecieron viendo a Mario y María Luz como un ejemplo de integridad y amor incondicional. La propiedad dejó de ser un simple negocio para convertirse en un hogar en el sentido más amplio de la palabra. Su último acto simbólico tuvo lugar muchos años después, cuando ya eran ancianos. Apoyándose el uno en el otro, caminaron lentamente hasta el viejo roble. Sus iniciales, repasadas el día de su reencuentro, seguían allí, profundamente grabadas en la corteza. Con mano temblorosa, Mario talló una última marca debajo de la fecha. Un círculo, un símbolo de totalidad, de un ciclo que finalmente se había completado. No había nada más que añadir, su historia estaba escrita, no solo en la madera de ese árbol, sino en la tierra misma, y en los corazones de todos los que los conocieron. La vida al final no les devolvió el tiempo que les fue robado, pero les concedió algo quizás más valioso, la oportunidad de darle un nuevo significado a cada día que les quedaba. La historia de Mario Sebastián y María Luz nos recuerda que las heridas más profundas no siempre dejan las cicatrices más visibles, y que el acto de amor más grande puede a veces tener la apariencia de la más cruel de las traiciones. Nos enseña que el verdadero silencio no es la ausencia de ruido, sino la ausencia de verdad, y que siempre, sin importar la oscuridad, hay una promesa contenida en la palabra amanecer. Porque la lluvia puede borrar las huellas en la tierra, pero nunca la verdad sembrada en dos corazones destinados a florecer de nuevo, y el verdadero perdón no es olvidar el pasado, sino darle un nuevo significado. Si crees que ninguna historia de sacrificio debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es el único camino hacia la paz, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que merecen ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra reencuentro. Gracias por escuchar. El Amanecer no fue solo un nombre nuevo tallado en madera y colocado en la entrada de la hacienda. Se convirtió en una filosofía de vida, en una práctica diaria.
Cada mañana, Mario y María Luz se sentaban en la galería, con el primer sol calentando sus rostros, y compartían una taza de café en un silencio que ya no era de rencor sino de profunda comunión. No hablaban del pasado, no como un fantasma, sino como la tierra firme sobre la cual estaban construyendo su presente. Observaban los campos, el ir y venir de los trabajadores, el ritmo inmutable de la vida rural que se había convertido en el ancla de su existencia reconstruida. Su amor ya no era una tormenta de pasión, sino la calma serena que sigue a la lluvia, una luz tibia que nutría todo lo que tocaba. La tierra misma se convirtió en su confidente y sanadora. Trabajarla juntos, sentir el polvo en sus manos, oler la humedad después del riego, los conectó de una manera que las palabras nunca podrían haber logrado. Cada planta de agave que cuidaban era un testimonio de su paciencia y dedicación. Aprendieron que, al igual que la tierra, un corazón herido no se cura de la noche a la mañana. Requiere cuidado constante, la eliminación de las malas hierbas del resentimiento y la confianza en que, con el tiempo, incluso el suelo más árido puede volver a dar fruto. Su amor se arraigó en ese ciclo de siembra y cosecha, volviéndose tan fuerte y resistente como las plantas que cultivaban bajo el sol implacable. No intentaron recuperar a los jóvenes que fueron, ni pretendieron que las 2 décadas de separación no habían ocurrido. Entendieron que el amor que renacía entre ellos, no era una continuación, sino una creación completamente nueva. Era un amor forjado en el fuego del sacrificio y templado por el frío de la soledad. Las cicatrices que ambos llevaban, visibles e invisibles, no eran defectos que debían ocultar, sino el mapa de su supervivencia. Se amaban no a pesar de esas cicatrices sino por ellas. Reconocían en el otro a un igual, a un veterano de la misma guerra silenciosa, y esa comprensión mutua era el cimiento inquebrantable de su unión. Su relación trascendió el romance para convertirse en un pacto de reconstrucción. Eran socios en la tarea de devolverle la vida no solo a su relación, sino a la hacienda entera. Mario, con su conocimiento práctico y su autoridad natural, y María Luz, con su intuición y una profunda comprensión del alma de la tierra, formaron un equipo formidable. Sus conversaciones nocturnas en el despacho ya no eran sobre amenazas pasadas, sino sobre el futuro, sobre nuevas técnicas de cultivo, sobre la necesidad de una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, sobre cómo hacer de El Amanecer un lugar de prosperidad y justicia para todos los que vivían bajo su amparo. El legado de su historia comenzó a extenderse más allá de los límites de la hacienda, no como un chisme, sino como una leyenda. La gente de la comarca, que una vez los había juzgado con dureza, ahora hablaba de ellos con un asombro silencioso. La historia de la mujer que regresó bajo la lluvia ya no era un cuento de deshonra, sino una epopeya de sacrificio. El hacendado que la perdonó ya no era visto como un loco, sino como un hombre de una fortaleza emocional que pocos podían comprender. Sin buscarlo, se convirtieron en un símbolo viviente de que el perdón era más poderoso que el orgullo, y que el amor verdadero podía encontrar su camino a través del laberinto más oscuro del tiempo. Elena, desde su rincón en la cocina, fue la cronista silenciosa de esta transformación. Vio cómo la risa regresaba a los pasillos de la casa principal, cómo las flores volvían a adornar las mesas, y cómo la música se escuchaba en las noches de fiesta para los trabajadores. Vio a su patrón, el hombre que había criado, despojarse de su armadura de frialdad para revelar al hombre de corazón noble que siempre había estado allí. Y vio a María Luz, la joven que había amado como a una hija, florecer en una mujer cuya serenidad y fuerza inspiraban a todos a su alrededor. Para Elena, el final de su vida fue presenciar el cumplimiento de una promesa que el destino parecía haber olvidado. El tiempo se convirtió en su aliado. Los años pasaron, tejiendo una pátina de normalidad sobre los bordes afilados de su tragedia. Se convirtieron en una de esas parejas de ancianos cuya complicidad es tan profunda que parecen compartir un solo pensamiento. Se les podía ver caminando al atardecer por los senderos entre los agaves, él apoyándose ligeramente en ella ajustándole el sombrero para protegerlo del sol. Su amor se había decantado, convirtiéndose en algo tan esencial y natural como la respiración. Ya no necesitaban hablar de su historia, la vivían cada día en la paz que habían construido juntos. Su legado no fue de herederos de sangre, sino de espíritu.
al no tener hijos propios, adoptaron a la comunidad de la hacienda como su familia. Invirtieron en la educación de los niños, en la salud de las familias y en la mejora de las condiciones de vida de sus trabajadores. El Amanecer se hizo famoso no solo por la calidad de su tequila, sino por la dignidad de su gente. Enseñaron con el ejemplo que un patrón no es un amo, sino un custodio, responsable no solo de la tierra, sino de las vidas que dependen de ella. Su mayor triunfo fue transformar un lugar de silencio y dolor en un hogar lleno de oportunidades y esperanza. Cuando la vejez finalmente comenzó a reclamar sus fuerzas, encontraron su mayor consuelo el uno en el otro. Las noches de insomnio se convirtieron en oportunidades para compartir recuerdos de su lejana juventud, ahora despojados del dolor, como fotografías sepia que se miran con ternura. Recordaban carreras a caballo, festivales en el pueblo, sueños susurrados bajo el viejo roble. No lamentaban el tiempo perdido, sino que agradecían el tiempo que les fue concedido para enmendarlo. Descubrieron que el amor verdadero no borra el pasado, sino que lo redime, dándole un nuevo y más profundo significado. La hacienda, el Amanecer, se convirtió en su testamento. Era la prueba tangible de que de las ruinas podía surgir la belleza, de que la oscuridad más profunda era simplemente el preludio de la luz. La historia de Mario y María Luz se fundió con la historia de la tierra misma, una historia que se contaba en el susurro del viento entre las hojas de agave, en el aroma de la tierra mojada después de la lluvia y en el brillo de las estrellas en el cielo despejado del campo. Se convirtieron en parte del paisaje, inseparables de él. Su amor nos enseña que el luto no es el final del camino, sino una encrucijada. Se puede elegir permanecer en la sombra del dolor, o se puede usar esa experiencia para construir algo nuevo, algo diferente, pero igualmente valioso. La vida que Mario y María Luz construyeron no fue un reemplazo de lo que perdieron, sino una reconstrucción, pieza por pieza, de su capacidad para encontrar sentido y alegría. Fue una demostración de que el corazón humano, al igual que la tierra, tiene una capacidad infinita para regenerarse si se le da la oportunidad. Al final de sus días, sentados en la galería que había sido testigo de su reencuentro, su confesión y su renacimiento, se miraron a los ojos. En esa mirada no había tristeza por el final que se acercaba, sino una gratitud inmensa por el viaje compartido. Habían enfrentado la tormenta y habían salido del otro lado, no ilesos, pero juntos. Su historia no es solo un relato de amor romántico, sino un testimonio del poder del espíritu humano para transformar el sufrimiento en sabiduría y el sacrificio en un legado eterno. Porque el campo mexicano, con su belleza austera y su silencio elocuente, guarda las historias que realmente importan. Historias no de reyes ni de generales, sino de hombres y mujeres comunes que se enfrentaron a destinos extraordinarios. Historias de amor que se negaron a morir, de verdades que lucharon por salir a la luz, y de almas que encontraron el camino de regreso a casa, sin importar cuánto tiempo les tomó. La de Mario y María Luz es una de esas historias, una que el tiempo no podrá borrar mientras exista la tierra que los vio amar, sufrir y finalmente, amanecer. Su viaje nos recuerda que el perdón más difícil de otorgar es a menudo el que nos debemos a nosotros mismos. Y que la verdadera medida de una vida no se encuentra en la ausencia de caídas, sino en la valentía de levantarse, una y otra vez, para volver a empezar. El amor que construyeron fue su respuesta definitiva al dolor, una afirmación de que, incluso después de la noche más larga, el sol siempre vuelve a salir. Si crees que las historias más profundas son las que el tiempo no puede borrar, y que cada sacrificio hecho por amor merece ser recordado, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos que exploran la fuerza del corazón humano. Y si esta historia ha resonado contigo, comenta aquí abajo la palabra destino. Gracias por escuchar.